Muy buenas noches, los saluda su amigo Mauricio Pérez, soy periodista católico, escritor, conductor del programa de radio Semillas para la Vida, un programa católico con más de 13 años al aire, transmitido diariamente en más de 20 estaciones de radio en más de 10 países. Y en esta ocasión he querido hacer esta transmisión especial para hacer un comentario relativo a la situación de la Iglesia y el coronavirus, esto con motivo de una convocatoria que se está circulando en las redes sociales y que ya he recibido hoy en más de una ocasión, en numerosas ocasiones de hecho, que las he recibido personalmente y que las he recibido o que las he visto también publicadas en diferentes grupos en las redes sociales, grupos en Facebook. Una iniciativa que tiene por título que se abran las iglesias del mundo siguiendo las normas sanitarias necesarias. Es una colecta de firmas convocada por alguien de nombre José Polanco y que lanzó esta iniciativa este 15 de abril de 2020. Y quisiera hacer un comentario, hacer un análisis acerca de lo que implica esta colecta de firmas que está dirigida a los obispos que dirigen diócesis en todo el mundo. La petición concreta es que se abran las iglesias del mundo siguiendo las normas sanitarias necesarias. Bueno, para todas las personas que están sintonizando esta emisión o que la van a ver después grabada, seguramente que si lo están haciendo es porque les interesa, por supuesto, el tema del coronavirus y les interesa, por supuesto, abordarlo desde el punto de vista de la fe. Y también, lógicamente, si les interesa esta emisión es porque ustedes, al igual que su servidor, estamos consternados por esta falta de participación en la Sagrada Liturgia de forma eclesial, es decir, participando todos en una parroquia, en un templo, de hacerlo en comunidad y sobre todo, claro que lo que más nos aflige es no poder contar con el acceso a los sacramentos, en especial al sacramento de la Eucaristía, que vaya que esta hambruna eucarística nos está dejando más que clara la necesidad real que tenemos de comulgar y quizás a muchos les esté enseñando que en efecto es algo que no porque se recibe de continuo, es algo que se tiene que dar por descontado y su ausencia está dando esa enseñanza, ¿verdad? Realmente hace falta la Eucaristía y qué bueno que se dé esa enseñanza para que así quien recurra a ella más adelante lo haga con verdadero interés, con verdadera fe y con un verdadero deseo de tener un encuentro pleno con el Señor a través de la comunión que solo se logra con el sacramento de la Eucaristía. Antes de entrar en materia, y quisiera abrir con esto para que las personas que suelen sintonizar cualquier transmisión de la índole que sea y a los 3 minutos cambiarle, quiero también aprovechar para dejar claro de una vez por todas, por favor, porque también he visto esto circular a más no poder, ese mensaje famoso que dice que el Papa Francisco pidió que repitamos: estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme, por favor, dejen de estar compartiendo este mensaje porque es una mentira total. Y la verdad es que si somos honestos, toda persona, todo católico que comparte semejante mensaje, en primer lugar está mintiendo porque está poniendo en palabras del Papa Francisco palabras que nunca dijo. En segundo lugar, está confundiendo a las personas al compartir esta mentira. En tercer lugar, es claro que quien está compartiendo esto no conoce bien al Papa Francisco y mucho menos conoce su forma de pensar. Pero lo más preocupante es que quien comparte esto es alguien que no conoce nuestra fe católica. Porque alguien que conozca nuestra fe católica y que conoce las enseñanzas de la Iglesia, por supuesto que se da cuenta a todas luces de que esta oración no tiene ningún sentido. Estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme. ¿Y tú crees que por repetir esto no te vas a enfermar? ¿Cuántas personas que son buenos católicos han caído enfermos? ¿Cuántos sacerdotes han enfermado y han muerto? Con toda la fe del mundo. Necesitamos realmente entender nuestra fe y necesitamos realmente entender el verdadero papel de la oración y necesitamos realmente entender lo que el Papa Francisco piensa y dice y ha dicho al respecto del coronavirus. Mira, ¿cómo comparas esta frase que alguien no sé de dónde sacó? Estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme. Con esto que sí dijo el Papa Francisco, que tanto le preocupa el coronavirus, que por eso nos dio a todo el mundo, una bendición extraordinaria, urbi et orbi, para Roma y para todo el mundo. Y la forma como terminó todo el mensaje que dio ese día, fíjate, terminó con una oración. Y vas a ver tú la comparación entre
esta frase de estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme, y esta oración, que sí fue lo que dijo el Papa al final, dijo: Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Y lo hace citando el Evangelio según San Mateo, lo hace citando la primera carta de San Pedro. Así es como habla un papa, así es como habla el Papa Francisco. ¿Qué tiene eso que ver con esto de estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme? Por favor, ya dejen de estar compartiendo eso. Mejor pónganle un tache y díganle esto es falso, me equivoqué. Por favor, hagan caso a lo que sí dice el Papa y dejen de estar diseminando eso, porque como les digo, nada más confunden a la gente y no se vale, es muy deshonesto poner palabras en bocas de alguien. Entonces es muy deshonesto que le pongan ustedes palabras al Papa Francisco que jamás pronunció. Y aparte contrarias a su forma de pensar, porque esa no es la fe de la Iglesia Católica. Entonces dejen ya de compartir eso. Y bueno, vamos a entrar entonces en materia, que el tema pues es esta convocatoria a esta colecta de firmas, ¿verdad? Que como les digo, quien convoca es alguien de nombre José Polanco y que dice así: cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió días atrás su orden ejecutiva restringiendo las actividades no esenciales, se aseguró de señalar que los servicios religiosos se considerasen esenciales. ¿Por qué los obispos no lo pueden ver de la misma manera? La Iglesia es una institución divina y está para proveer, en el nombre de Dios, los tesoros y misterios de la salvación al pueblo cristiano. El alimento espiritual para el cristiano es más importante que el material. Si los supermercados pueden estar abiertos tomando las medidas de distanciamiento social y reglas sanitarias, ¿por qué las iglesias no? Una persona con un espíritu débil está más propensa a enfermarse. El principal alimento espiritual del pueblo católico, que solo se puede encontrar en los sacramentos, es más necesario que nunca. Si los presidentes de las naciones, los gobernadores de provincias y alcaldes y ciudades están reuniéndose con los periodistas en salones pequeños para sus conferencias de prensa, también los sacerdotes pueden reunirse con sus feligreses en números reducidos y siguiendo las reglas sanitarias de sus grandes templos. Si las clínicas de aborto siguen abiertas, con más razón deberían estar las iglesias. La batalla contra el coronavirus no es solo humana, es también espiritual. Por tal motivo necesitamos revestirnos con las armas espirituales que Dios nos ofrece a través de la Iglesia, que es sacramento de salvación, no una simple ONG o grupo social. Si estás de acuerdo conmigo, firma esta petición y luego compártela con tus contactos y no te olvides dialogar estos puntos con tu párroco para que también se una a nuestra petición. Petición a los obispos que dirigen diócesis en todo el mundo, que se abran las iglesias del mundo siguiendo las normas sanitarias necesarias. Pues bien, la realidad es que yo no firmo esta petición porque no suscribo a lo que aquí se plantea. Ciertamente, y mira, si tú me conoces y sabes quién soy, no debes tener la menor duda de mi plena comunión con Cristo, de mi plena comunión con la Iglesia, de mi fidelidad al Papa, de mi plena comunión con el magisterio de la Iglesia. Y sabes perfectamente lo importante que es para mí el acceso a la comunión, igual que para ti. Y te tiene que quedar claro que yo echo de menos estar presente, de cuerpo presente en la misa, tanto como tú. Y si has escuchado las emisiones de mi programa de radio Semillas para la Vida, sabes que en efecto así es, porque he hablado mucho sobre este tema. Entonces, me parece oportuno subrayar esto, porque el comentario que voy a emitir viene emitido de una persona que también añora la Eucaristía, al igual que todos los buenos católicos, por supuesto que sí. Pero también yo he sido el primero en decir, bueno, no el primero, he sido uno más, porque a fin de cuentas es la enseñanza de la Iglesia. Claro que necesitamos la Eucaristía, pero también somos hijos de la Iglesia y como hijos de la Iglesia tenemos que ser obedientes a la Iglesia, a nuestra Santa Madre Iglesia, que a través del Papa y a través de los obispos nos está dando indicaciones y esas indicaciones las tenemos que obedecer. Que no son indicaciones a capricho y que no son indicaciones por miedo, son indicaciones por prudencia, por proteger al pueblo de Dios.
porque es una realidad que lo más importante es la salvación de nuestra alma, pero no deja de ser una realidad que tenemos un cuerpo de carne que Dios mismo nos dio. Nuestro cuerpo de carne fue creado por Dios. Él nos quiso hacer cuerpo y alma, no solamente alma. Entonces el cuerpo vale también muchísimo. Y de hecho, la vida que tenemos, esta vida corpórea, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios y eso nadie lo puede negar. El que lo niegue miente. Y por esa razón tenemos la obligación de custodiar la salud de este cuerpo, que tan es una bendición de Dios y tiene tal dignidad que es incluso, como dice San Pablo, un templo vivo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo humano tiene una dignidad muy importante que tiene que ser cuidada. Tiene que ser cuidada. Por supuesto, tenemos que cuidar nuestra alma, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo y eso implica cuidar nuestra salud. Estas medidas de cerrar las iglesias, primero pues ve cómo empezó todo. No se den el saludo de paz, la comunión solamente en las manos, hasta que finalmente se tuvieron que cerrar la mayoría de las iglesias. Bueno, esto insisto, ni lo han hecho los obispos porque no les importa la comunión y tampoco lo han hecho por miedo, no. Lo han hecho por cautela, lo han hecho por precaución. Lo han hecho porque es claro y cada vez se sabe más la facilidad con la que se está contagiando este virus, con que se transmite. El número de horas que permanece el virus en una superficie de madera. El número de horas que permanece en un papel, si alguien estornuda en un misal o en la hojita. Si alguien estornuda en la banca. Ahora que según los últimos estudios, si alguien estornuda incluso se queda el virus revoloteando 3 horas en el ambiente, 3 horas. Y el que llega después si lo inhala se lo queda. La propensión al contagio es altísima y lo cierto es que muchísimas personas se contagian y no padecen un solo síntoma, bendito sea Dios. Pero lo cierto también es que no porque ellos no sientan ningún síntoma, no adquieren el virus y no se lo contagian a alguien más a quien eventualmente sí le va a hacer daño. En especial sabemos a las personas mayores y a las personas que padecen alguna enfermedad grave o a las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido. Entonces, para prevenir todo esto y para proteger también a los sacerdotes, pero sobre todo a todos los fieles, que son la mayoría, es que las misas se han suspendido. Entonces es importante dejar claro esto, no es por capricho ni por miedo, pero esa es la disposición. Ahora, yo entiendo que hay personas que están desesperadas por volver a una iglesia, yo lo entiendo, por supuesto que sí. Eso habla de la gran fe que se tiene. Pero, por ejemplo, algo que me llama la atención aquí en esta petición, es que opina lo siguiente. Una persona con un espíritu débil está más propensa a enfermarse. Eso no es cierto para nada. Eso es una falacia total. Eso es una falacia total. Porque conocemos santos sacerdotes que se han enfermado y que incluso han muerto. Y que tienen una fe verdaderamente bien nutrida. Que tienen una fe incluso a toda prueba. Que tienen una espiritualidad muy bien desarrollada. Y que han caído enfermos. Yo personalmente conozco personas con una espiritualidad, no me lo cuentan, conozco personas con una espiritualidad verdaderamente desarrollada y que han caído gravemente enfermos del coronavirus. Todos somos propensos a enfermarnos independientemente de nuestra fe, independientemente de nuestra estatura espiritual. Entonces eso es una falacia total. Quien piensa que el que más comulga está más protegido, es alguien que piensa precisamente que esta oración de estoy vacunado con la sangre de Cristo, ningún virus podrá tocarme, es efectiva. No es así. Entonces eso es una falacia y simplemente por eso yo no firmaría. Ahora, la razón fundamental por la que yo no puedo firmar esta iniciativa, vamos a hacer el análisis de las cosas, el análisis realista. En primer lugar, esta iniciativa no va a conducir a nada, porque las conferencias episcopales nunca de los nunca se rigen por colectas de firmas. En la iglesia no manda el que colecta más firmas, ni el Vox Populi, o la Vox Populi, mejor dicho. Así no es como funciona. Entonces, por más firmas que se recauden, los obispos no van a cambiar su disposición en razón de las firmas que se colecten. Entonces, es un ejercicio que va a quedar estéril. El problema es que es un ejercicio que, siendo estéril, pues como que le abre la esperanza a muchas personas a buscar algo que no va a suceder y que cuando no suceda pueden pasar dos cosas. O bien se van a sentir muy frustrados y desalentados, o bien se van a decepcionar de los obispos, porque parece como que esto fuera ahora una contienda política en la que hay que negociar con firmas con los obispos para que cambien de parecer,
cuando ellos como pastores de la iglesia lo que tienen que hacer es cuidar a su grey. Y no solamente en la parte espiritual, también en la parte física. Porque otra vez el cuerpo que tenemos es una bendición de Dios y es un templo del Espíritu Santo. Y los obispos están haciendo lo que pueden precisamente para protegernos. Para protegernos. Hay veces que las personas dicen, es que los mártires, ¿dónde estaban los mártires? ¿Dónde están ahora esos mártires de la primera época del cristianismo? Esos que celebraban la misa en catacumbas, ¿dónde están ahora esos mártires que darían la vida por seguir comulgando? A ver, señores, precisamente aquellos mártires que celebraban la misa en las catacumbas, celebraban la misa en las catacumbas porque se estaban escondiendo, y se estaban escondiendo no por miedosos, se estaban escondiendo por prudencia, porque sabían que afuera su vida estaba en peligro. No iban afuera del circo romano, no iban afuera del Coliseo y celebraban la misa ahí, a plena luz del día, enfrente del Coliseo. No, para que de ahí los atraparan y los echaran a los leones. No, una cosa es ser mártir, otra cosa es ser un necio. Una cosa es ser un mártir y otra cosa es ser un necio. Entonces, esos mártires de ese tiempo los atrapaban, pero para que no los atraparan, celebraban la misa a escondidas en las catacumbas. Y no por miedosos, no por cobardes, sino por precavidos. Entonces, ¿dónde están esos cristianos que se escondían? Estamos escondidos en la casa. ¿Por miedosos? No. ¿Porque nos falta fe? Tampoco. ¿Por precavidos? Sí. Y estamos celebrando la misa desde la catacumba de nuestra sala, conectados a una santa misa, o bien por un televisor, o bien a través de una computadora, o algunos hasta de un teléfono. Entonces, pongamos realmente las piezas del ajedrez donde tienen que estar puestas. Volviendo a la petición. En primer lugar, decíamos, los obispos no se rigen por la vox populi de los fieles y por la colecta de firmas. En segundo lugar, tienen que sujetarse también a las leyes civiles de los países donde viven. En este caso, cuando los gobiernos fuerzan a que o prohíben todo tipo de celebración, están prohibidas. Y se tienen que acatar, porque también somos ciudadanos. También somos ciudadanos. Y a lo mejor alguien va a decir, sí, pero Jesús dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese Jesús que dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pagó el impuesto cuando se le pidió que pagara el impuesto. Le dio al César lo que le tocaba al César. ¿Te das cuenta? Le dio al César lo que le tocaba al César. No dejó Jesús de ser un buen ciudadano por ser incluso él mismo el Hijo de Dios. Cuando el Imperio Romano, cuando el César le pidió el impuesto, él lo pagó y le dio al César lo que es del César. Le dio el respeto que merece como César. Entonces se tienen que respetar esas leyes. Y eso no implica dejar de amar a Dios ni dejar de obedecer a Dios. Eso no implica en ningún momento dejar de serle fiel a Dios, cuando tienes que ser un buen ciudadano. Porque en el momento en que abres las puertas para que haya este tipo de congregaciones, por cada una de las congregaciones que hay y el número de personas que se congregan, la oportunidad de multiplicar el virus y de esparcirlo crece exponencialmente. Crece exponencialmente. Es la razón por la que es mejor que no haya templos abiertos. Mira, hay sacerdotes que, yo entiendo, quieren favorecer a sus fieles, quieren que sus fieles se sientan bendecidos, pero realmente son muy imprudentes. Mira, he visto videos... Aquí como pues tengo la bendición en Facebook de tener miles de suscriptores, literalmente, pues veo lo que publican miles de católicos de muchos países. Entonces a veces me doy cuenta de que hay patrones que se repiten en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes países. Ve ahora con motivo de la Semana Santa, por ejemplo, un video como un ejemplo de una parroquia o un templo, no sé, que se congregan en el atrio para que les bendigan sus cirios. Entonces va la gente con los cirios, el sacerdote de lejos los bendice y la gente guarda distancia del sacerdote. Bien, pero entre todos los feligreses que están ahí con los cirios, todos están juntos, todos están hechas bolas, todos están cerca unos de otros. Entonces, de nada sirve que se separen del sacerdote cuando entre todos ellos se exponen a contagiarse o a contagiar si es que son portadores del virus, aunque no tengan síntomas o aunque no los tengan todavía. Entonces, vamos a pensar, ¿qué pasa si se abren las iglesias con las normas sanitarias adecuadas? ¿Qué es lo que tendría que suceder? En primer lugar, para que haya este tipo de misas, todo el mundo tendría que llevar un cubrebocas.
En muchos lugares son escasos. Y los caseros, la verdad es que peor es nada, pero pues de eso a nada son casi lo mismo. Es la verdad. Si no son cubrebocas realmente de calibre médico, la realidad es que casi no cubren nada. Pero bueno, vamos a suponer, todo el mundo necesitaría llevar un cubrebocas. Es muy difícil que eso suceda. Ahora, dentro se tendría que guardar el espacio suficiente. Eso implicaría tener que dejar bancas vacías de por medio para que se sienten en una, luego nadie en la que sigue, luego sí en la que sigue y luego así sucesivamente. Pero aparte, en cada banca tendría que guardarse espacio entre un feligrés y otro. ¿Quién va a controlar que los feligreses se sienten como piezas de damas españolas, como fichas de damas españolas, así en zigzag y dejando bancas vacías de por medio? Y que de pronto alguien diga, ya no cabe alguien más, retírense a su casa. Siendo realistas, ¿cuántas veces alguien llega y le guarda el lugar a su mamá ancianita y alguien más llega y se molesta con la persona que le está guardando el lugar a la mamá ancianita y hay pleitos dentro de las iglesias antes de que comience la misa? Eso pasa. Si me dicen que no se enojaría nadie con la persona que dijera, ya no cabe nadie más para poder guardar la distancia, en verdad no se los creería. Yo creo que habría más de un pleito por ese motivo. Es la verdad. Es la verdad. Ahora, dentro de la misa, pues no se podría dar el saludo de paz. Bueno, es opcional como sea. Pero tampoco podría darse la comunión. No podría darse la comunión por el gran riesgo de contagio. El gran riesgo de contagio. Es que si te lo dan en la boca y tú tienes el virus, y quien ha dado la comunión en la boca como sacerdote o como ministro extraordinario sabe perfectamente bien que invariablemente por accidente se toca de pronto el diente de alguien, el labio de alguien, hasta la lengua de alguien. Por accidente, pero se llega a tocar. En ese momento, si de malas se toca a alguien que está infectado, pues ya el dedo se quedó infectado y ahí se va a quedar en la piel. Y por más que se froten en el paño purificador, a no ser que realmente en ese momento se desinfectaran para dar la siguiente hostia, con la cola de fieles ahí, se lo pasan al que sigue. ¿Qué es en la mano? Es lo mismo. Es lo mismo. Si alguien por la de malas no está bien purificado de las manos, se lo pasa al que está dando las hostias, se lo va a pasar. El riesgo de contagio es muy alto, entonces no podría haber comunión tampoco. Y la parte central de la misa es la Eucaristía. Si vamos a misa y no podemos comulgar, claro, mejor ir sin comulgar que no ir. Pero a fin de cuentas no podríamos comulgar. Tendríamos que hacer una comunión espiritual. Entonces, ¿por qué no la hacemos desde casa como lo estamos haciendo? Yo sé que no es lo mismo la presencia física que la presencia remota. Yo lo sé, lo tengo claro. Pero la presencia remota en este momento nos protege a todos y sobre todo no provoca esa diseminación masiva y exponencial del virus cuando hay congregaciones de personas. Ahora, ok, termina la misa de esta manera. La gente suele llegar a misa poco a poco, así que poco a poco se acomodarían. Pero cuando salgan, ¿van a salir guardando distancia unos de otros o van a salir en bola? Por favor, ya sabemos cómo somos. La gente va a salir en bola. Y ahí va a estar otra vez la oportunidad de todos juntos contagiarse unos a otros. Y cuando salgan al atrio, ¿qué? ¿No van a estar ahí en bola? A lo mejor se distancian, pero los que llegan a la misa siguiente y cuando se empiecen a cruzar ahí todos, además, entre una misa y otra, alguien tendría que desinfectar todas las bancas y tendría que desinfectar el ambón y tendría que desinfectar el altar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Y le dará tiempo en lo que comienza la misa siguiente? Se necesitaría un ejército de personas precisamente dedicándose a desinfectar todo antes de la siguiente misa. Eso, queridos amigos, no va a suceder. Es imposible. Tendría que ser un templo muy chiquito, con un número muy reducido de fieles y todos ellos muy educados y muy prudentes. Pero por regla general y algo así de masivo que se le quiere mandar a todos los obispos del mundo. Aparte, ¿quiénes son todos los obispos del mundo? O sea, ¿cómo funciona esto? Si realmente se quieren dirigir a todos los obispos del mundo, se lo tendrían que mandar a la congregación para los obispos en la Santa Sede. No así nada más. Entonces, realmente es muy poco viable que esto se pueda aplicar. Porque los obispos nos quieren proteger, porque tienen que acatar las leyes civiles y si no lo permiten, ellos no pueden desobedecer.
En tercer lugar, porque es muy poco viable, es muy poco factible poner en práctica todas estas medidas en una iglesia. Entonces, por todas esas causas, por todas estas razones, es que yo estoy fuera y no participo. Me quedo sin participar. Además, te digo, no va a funcionar porque los obispos no se rigen por ver quién colecta más firmas. Todos queremos que haya misas nuevamente, todos queremos participar. El problema es que si empezamos con estas cosas, la famosa curva que todo el mundo está tratando de allanar, pues no se va a allanar. No se va a allanar con todo ese tipo de congregaciones. Y entonces más nos vamos a tardar en regresar. ¿Cuesta trabajo? Ofrécelo como sacrificio. Si tanto trabajo te cuesta estar en misa en tu casa, ofréceselo a Dios como sacrificio y Él va a recibir con buenos ojos tu sacrificio, porque Él mismo sabe cuánto te duele. Y Él acepta tu dolor si se lo ofreces en sacrificio. Realmente tienes que entender, aparte, sí es difícil, yo sé que es difícil, esta Semana Santa no fue lo mismo, las liturgias acabaron siendo muy breves y como que eso le quita un poco a la mística de la Semana Santa, que sabemos que hasta a veces como penitencia las liturgias son larguísimas. Pues claro, ahora por ejemplo en Viernes Santo, al no haber adoración de la cruz o al no haber servicio de comunión, la liturgia se hizo muy breve, como que a veces ni nos sabían, ¿verdad? Igual la liturgia de la solemne vigilia pascual, pues no pasa el sacerdote a asperger a nadie en las promesas, en la renovación de las promesas bautismales, no hay bautismos ni confirmaciones, pues la liturgia se te acaba yendo así. Entonces como que no supo. Claro, yo estoy en las mismas que tú, a mí tampoco me gusta esta idea, pero entiendo el gran riesgo que esto implica. Además me consta porque conozco personas que se han enfermado y porque conozco personas, no me las han contado, las conozco y las he visto enfermas, entonces sé lo mal que le están pasando, la angustia en la que viven, la angustia en la que viven sus familias y la angustia en la que vivimos las personas que los queremos, a los que están enfermos. Los dramas en los hospitales, la gente que tiene que entrar sola y su alma porque no dejan entrar a nadie. Si estás enfermo y vas al hospital, entras solo y tu alma. Y si te mueres adentro, no volviste, no te pudiste despedir de nadie y tu familia no se pudo despedir de ti. Y además de todo, te incineran y ya no pueden... Estaba leyendo las noticias hace 2 días de personas que participaron hace unas semanas en el funeral de una persona que murió por coronavirus y fueron al funeral en 4 semanas, ya van 6 personas muertas que asistieron a ese funeral. Entonces, si alguien entra enfermo, los dramas allá adentro para un enfermo son terribles. No sabes si te vas a aliviar. Estás rodeado de personas que en las mismas, y a lo mejor estás tú ahí y el de a 3 camas se muere mañana y te aterras pensando que el que sigue puede ser tú. Y que no vas a volver a ver a tu familia y no tienes contacto con ellos. Y si eso te parece desgarrador porque te imaginas a una persona mayor de 70 años en esa situación, bueno, si le pasa a un niño pequeño, que les pasa menos, gracias a Dios, pero los niños que se enferman y que tienen que llegar al hospital, igual entran solos, sin sus papás. Imagínate la angustia de un niño de 10 años, enfermísimo, sintiendo que se muere de la enfermedad y sin poder tener a su mamá o a su papá al lado para nada, las semanas que están ahí metidos, entre otros enfermos que igual están pasándola mal. Solamente entendiendo el daño que causa esta enfermedad se puede ser consciente y se puede entender por qué tenemos que cuidarnos. Este es un periodo de la iglesia que es histórico y nos está tocando ser parte de él. Estamos escribiendo un capítulo más de la historia del pueblo de Dios. Es un capítulo doloroso. Ha habido muchos capítulos dolorosos en la historia del pueblo de Dios. La esclavitud en Egipto, pero luego cuando tuvieron que irse los 40 años en el desierto, ¿a poco crees que fue fácil? Luego cuando los babilonios los desterraron y les hicieron pedazos su templo de Jerusalén y todo eso, ¿tú crees que fue fácil? Por supuesto que no. Esos primeros cristianos que dicen de las catacumbas, saber que si los agarraban y los mataban, pues claro, daban la vida por Cristo. Pero ¿tú crees que era fácil para ellos saber que dejaban a sus hijos pequeños? Por mártires que fueran, ¿tú crees que no les dolía dejar a sus hijos pequeños sin papá o sin mamá? Como le duele ahora a las personas que pueden morir dejando a sus hijos. Entonces, necesitamos ser conscientes. El cristianismo importa. El cristianismo es virtuoso. Pero no hay que caer en romanticismos que no son. Porque por muy mártir que te sientas, si te pega esta enfermedad, vas a ver lo que se siente. Y si te pega esta enfermedad, vas a ver, y te lo aseguro, porque conozco gente de fe que la ha pasado.
Va a haber momentos en que esa fe que tienes vas a sentir que no es suficiente cuando estés viéndola de cerca. Bendito sea Dios, con su gracia te va a fortalecer, pero va a haber momentos en que vas a ver que tu fe no te va a alcanzar y vas a ver lo que es miedo de verdad. Entonces, por favor, pensemos en nosotros, pensemos en los demás que exponemos buscando este tipo de congregaciones, seamos pacientes, la paciencia es virtud y las virtudes son de los hijos de Dios. Seamos pacientes, no nos gusta, nos incomoda, ofrezcámosle a Dios en sacrificio, seamos buenos hijos de la iglesia y no estemos participando de este tipo de iniciativas que bajitan la mano, como que nos contraponen a ellos, como que nos enfrentan a los obispos, a ver quién gana, si nosotros juntando firmas o ustedes que no quieren abrir. Y con esto, en lugar de ayudar y en lugar de unir a la iglesia, este tipo de iniciativas lo que hacen es crear antagonismos entre los feligreses y la jerarquía. Y el que crea antagonismos entre los feligreses y la jerarquía no está siendo eclesiástico, porque la iglesia es una congregación. Lo que está haciendo es una persona que está causando división al crear estos antagonismos. Bueno, pues ahí está. Si ustedes reciben esta invitación, consideren todo lo que les he dicho. En la responsabilidad de los hijos de Dios, ustedes saben qué escogen. Yo personalmente no suscribo y yo personalmente estoy fuera, no participo y no puedo firmar por todas las razones que te he explicado. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Te deseo en verdad que Dios te proteja de todo mal. Si estás enfermo, le pido a Dios con todo mi corazón que muy pronto restablezca la salud y le dé paciencia también a todas las personas que te rodean y que te quieren para que te ayuden a sobrellevar tu enfermedad. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.